Sabéis que Giselle es la presentadora hoy, no soy yo. Ella ha escrito el libro y os va a contar todo sobre el libro. Por qué, para qué, cómo es, cómo funciona, etc. Y yo lo que voy a hacer es presentarla a ella y os diré que el motivo de estar aquí presentándola a ella es porque de alguna manera indirecta he participado, o directa, he participado en el libro porque ella escribió el libro, pero en un lenguaje difícil de entender para el 3D normal y corriente, como soy yo y como mucha gente, ¿no? Entonces, cuando me lo dio a leer, yo no entendía casi nada. Me parecía un libro con un lenguaje que yo lo interpretaba como un tanto extraño, interesantísimo, pero difícil de entender. Entonces me surgieron muchísimas preguntas y a raíz de ahí ella tomó nota y reescribió el libro con la intención de que se entendiera mejor. Me lo volvió a dar, lo volví a leer y lo tuvo que volver a reescribir. Y así, ¿cuántas veces? Muchas. ¿10? Más. Bueno, 10 o 12 veces. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues yo voy a contar mi experiencia. Giselle es una persona que tiene una sensibilidad, una capacidad de percibir la energía, incluso otras dimensiones, con un nivel de conciencia muy amplio, por decirlo de alguna manera, que por ejemplo yo no tengo. Y yo tengo relación con muchísima gente que es como yo, que no somos capaces ni de ver lo que no se ve habitualmente, ni de entender, ni de llegar a esas otras dimensiones. Entonces, ella siendo así desde que nació, siempre lo ha tenido callado, vive su vida. Ella veía muchas cosas cuando era niña, según me cuenta, que pensaba que todo el mundo lo veía, y ya cuando se fue haciendo mayor se dio cuenta de que no, de que eso no era así. Pero lo siguió callando y además lo siguió sufriendo porque sin querer entra en el campo energético de la persona cuando se le acerca, y eso a ella le puede crear una distorsión porque, por ejemplo, me encuentro con alguien y le abrazo y es genial, lo disfruto, pero ella siente la energía de esa persona. Entonces dice que se siente mal porque parece como que está invadiendo a esa persona, ¿no? No por ella, sino también por la persona. Entonces, partiendo ya de que es una persona con una sensibilidad muy especial, lo que le ocurrió en 2015, 15. exactamente, fue pues que después de varios años de enfermedad, que no entramos en ese tema, pero fue una enfermedad muy importante, pues estando en su casa tuvo una experiencia cercana a la muerte, que sabéis mucha gente lo que es, ¿no? Alguien que está en una situación crítica desde el punto de vista orgánico, pues en el hospital cuando ocurre vemos una muerte clínica, pues en un infarto, ictus, etc. Pero el paciente finalmente no muere, tiene una situación crítica, pero vive. Y mucha gente que vive estas experiencias, se dice que hasta un 10% de la población, cuando vuelven, cambia su vida. Se han hecho estudios científicos prospectivos, no de que alguien venga y me lo cuente, sino en hospitales, en unidades de cuidados intensivos de pacientes cardiológicos, donde todas las personas que tenían una parada cardíaca y habían tenido muerte clínica, situación de muerte clínica, se les incluía en el estudio, y de ellos hay varios estudios, pero hay uno muy importante porque incluyó muchísimos pacientes, pues os digo, hasta el 10% tenía esas experiencias. ¿Y qué pasa? Pues que esas experiencias, no entramos en ello porque es un tema súper bonito pero muy complicado y habría que estar aquí una tarde con ello. Una de las características de estas personas es que cambian su vida. Van a otra dimensión en ese momento, que pueden ser segundos, que pueden ser minutos, y cuando vuelven a su cuerpo ven la vida de otra manera. Y en general cambian su vida. Y eso le pasó a Giselle. Giselle es arquitecta, trabajó durante 10 años en arquitectura, en gerencia de proyectos, le iba fenomenal hasta que se murió. Y cuando volvió, se dio cuenta de que tenía un mensaje que dar al mundo que formaba parte de su misión de vida y no lo había hecho, y ahora lo iba a hacer.
Pero ¿qué pasa? Como todas las personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte, no tienen palabras de aquello que hay allí para bajarlo al 3D. No hay palabras, es la inefabilidad. Cuando los pacientes te lo cuentan, yo he hablado con 3 pacientes que han tenido experiencia cercana a la muerte, son incapaces de poner palabras. Y claro, cada uno pone palabras según su mente, según su cultura. Si vio algo, uno piensa que era Buda, otro piensa que era la Virgen, otro dice que era un ser de luz. Cada uno, según su cerebro, le traduce lo que puede. Bueno, pues Giselle tenía que poner palabras para dar ese mensaje. Y empezó a hacer cursos de formación para encontrar palabras. Yo me la encontré en un curso. En cuanto nos vimos, hubo una atracción, ¿no? Y cuando me enteré que era arquitecta, pero ahora se dedicaba a la sanación, me quedé flipando. Yo pensaba que qué sanación podía hacer una arquitecta, que yo soy médico, que no lo he dicho, soy especialista en medicina interna y trabajo en un hospital, en planta de hospitalización y consulta, y también he trabajado durante 10 años compaginando con cuidados paliativos en pacientes oncológicos en fase terminal. Entonces, claro, yo tengo una mentalidad muy 3D, la he tenido siempre, ahora ya voy viendo otras cosas, desde que estoy un poco metida en este mundo que ahora vamos a ver, el mundo del alma, como lo llamo yo, y yo viví experiencias, sobre todo durante el tiempo que estuve en la unidad de cuidados paliativos, pero en mi día a día, en contacto, en atención a pacientes en últimos momentos de la vida, tanto terminales como no terminales, como eventos inesperados, enfermedades importantes, pues yo he vivido muchas experiencias que no tienen explicación desde el punto de vista científico, pero ahí están. No podemos hablar de ellas en el mundo de la medicina porque está prohibido, porque eso simplemente no se puede demostrar, no se puede poner en una probeta, no se puede tocar, no se pueden sumar ni hacer porcentajes, por lo tanto eso no se toca. Eso serán imaginaciones, usted se lo imaginó. Eso pues son alucinaciones, ¿no? Entonces yo viví esas experiencias que ahí estaban durante años sin ninguna explicación. Cuando yo conocí a Giselle, me dijo que se dedicaba a la sanación, que tenía una consulta. Claro, yo como médico, que me diga una arquitecta que tiene una consulta, pues le dije que si yo podía ir a ver esa consulta, y quedamos un día y yo iba allí como si fuera un estudiante que va pues a sentarse al lado del médico y ver cómo pasa la consulta con un paciente, cómo lo hace, y resulta que cuando yo llegué no había paciente. La paciente era yo. Jamás hubiera ido yo a una consulta de ese tipo, claro. Y entonces, bueno, pues a ver qué temas se tratan en esta consulta. Pues cualquier tema que sea muy importante para ti, tanto físico como psíquico, emocional, algo que sea importante en tu vida, algo que tú creas que no está bien. Entonces yo empecé a pensar y si aquí hay algún tema, por sacar algo, pero realmente es un tema importante para mí. Y entramos en una sesión, como yo le llamo, del alma, donde fue ayudándome a que yo entre en mi alma y llegue a eso que me estaba causando el disturbio. Y claro, ahí fue un antes y un después. Me di cuenta de que yo tengo un alma, me di cuenta que me habla, que ya me venía hablando, y encontré incluso explicación a cosas importantes que yo había vivido y que no había entendido. Fui viendo explicación a muchas cosas y me convencí, no lo puedo demostrar, pero me convencí de que eso existe y de que yo tengo el alma que me habla. Igual que yo, lo tiene mucha gente. Yo ahora en mi práctica clínica diaria veo a pacientes con problemas físicos, por supuesto, porque es medicina interna, no es una consulta de sanación, pero veo problemas entre comillas. Veo que detrás de este problema físico está el alma. De hecho, hay muchas enfermedades, ya lo sabéis, que le llamamos funcionales, que no hay una explicación, no sabemos si la habrá en el futuro desde el punto de vista científico, pero hay muchas enfermedades que llamamos funcionales, psicosomáticas, que tienen un trasfondo que va más allá de lo físico, pero afecta a lo físico. Incluso puede producir empeorar la calidad de vida o un impacto importante en la calidad de vida, ¿no?
Entonces yo llegué ahí y iba a sesiones con Giselle cuando me surgía algún tema, y además Giselle estaba abierta a sesiones a la gente que quisiera ir, tenía una agenda de mucha demora, y un día me dijo: Carmen, me planteo que yo no debo de hacer sesiones a la gente. Se dio cuenta de que este era el mensaje. Yo lo que quiero es que la gente por sí misma llegue a su alma. Si no saben hacerlo por sí mismos, en lugar de venir a mí o de ir a otra técnica, a otras personas, etcétera, tengan una herramienta en su casa a su disposición que les ayude a entrar en el alma, a aprender a hacerlo y no necesitar de nadie, porque todos tenemos las herramientas necesarias para ello. No necesitamos a nadie. Y si no sabemos hacerlo, alguien nos puede hacer así, como me pasó a mí, para darte cuenta de que sí puedes. Todos. Y dijo: y voy a escribirlo en un libro. Y siguió haciendo cursos para poner palabras, pues eso, uno que me llamó mucho la atención fue la kinesiología integrativa, porque el cuerpo el cuerpo te expresa lo que dice el alma en las exploraciones kinesiológicas y otras técnicas, ¿no?, que salen de la medicina interna, desde luego. Pero fue haciendo cursos y poniendo palabras, y llegó un momento en el 21 en el que dijo: me siento preparada, voy a dejar de hacer sesiones y voy a escribir el libro para plasmar lo que hacemos en las sesiones en un libro, y con la ayuda para hacer los ejercicios prácticos, entre comillas, de unas cartas que puedan ayudar a cada uno a llegar a hacerlo por sí mismo. En cuanto a las cartas, me sorprendió muchísimo esto de las cartas, porque yo las conozco pues para jugar en los casinos y eso, o sea, yo no sabía que existían cartas de otra cosa, y ella me enseñó que las cartas son... Ahí están. Las cartas son tu alma que te guía para que tú sepas reconocer una emoción, una verdad que acabas de reconocer que no te habías dado cuenta que estaba en ti, pero que la puedes activar y te va a sanar, etcétera, etcétera. Esas cartas fueron canalizadas, luego si quieres lo comentas tú, no es un capricho de frases que ella haya puesto ahí, porque yo me sorprendí cuando empecé a utilizarlas. ¿Cómo podía ser que esta carta dijera esto si justo es lo que yo siento? Entonces, efectivamente, le pregunté y me dijo que en una noche las canalizó, se puso a escribir durante 4 horas o así, y ahí están, ¿no? Es un mensaje que no es de ella, es un mensaje que ella nos trae porque forma parte de su misión de vida, pero no es de ella, es un mensaje que nos pertenece a todos, ¿vale? Y aquí está, ¿de acuerdo? El libro, no hay una editorial de por medio, lo ha escrito ella, bueno, tiene la ayuda de Maite, que ahora dirá un poco cómo es el tema, pero es un libro muy bonito, muy sintético, difícil para algunas personas por un lenguaje un poco extraño, pero es un libro que va dirigido al alma, no al lenguaje y a la mente del 3D. Hay que leerlo con el alma, y aunque parezca que no, sí, el alma al final llega, ¿vale? Y luego con la ayuda de las cartas podemos buscar sanación a estos temas que están ahí, pendientes de sanar, y que nos están creando estos disturbios físico, emocional, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿alguna cosa, Giselle? ¿O ya? Vale, pues nada, aquí os dejo con Giselle. Muchas gracias. ¿Cojo entonces esto? ¿Apago esto? No. Vale, pues muchas gracias por venir a todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Me he sentido muy apoyado en todo el proceso para escribir el libro. A nivel humano es algo imposible, porque normalmente no se me da bien expresarme. Y no se me da bien expresarme de manera una palabra, de manera usual. Y bueno, en el libro aparecen, en el prólogo, 4 personas que han sido muy importantes en el proceso. Me han reconocido y me han recordado
Se emociona. Gracias. Me han recordado que sí es importante que cada uno de nosotros encontremos el momento, el lugar y la manera de comunicarnos. Porque precisamente aquello que más nos cuesta es lo más valioso de cada uno. No me da vergüenza llorar, porque en este momento necesitaba dejar salir tanta emoción y sé que permitiéndome llorar voy a poder hablar. Todos los seres humanos tenemos la sensación de que no podemos hacer lo que queremos y de que no es fácil ser felices y tener una vida como la que queremos. Todos los seres humanos estamos llenos de creencias que nos han servido para llegar hoy a donde estamos y a ser quienes somos. Todas las creencias han sido parte de nuestro camino y de nuestra historia, pero ya es el momento de reconocer que son creencias que han sido limitantes porque han nacido en contextos desestructurados, distorsionados entre nuestro corazón y nuestra mente. Todos los seres humanos en este momento estamos viviendo un gran cambio. No lo digo yo solamente, lo vemos todos, lo estamos sintiendo todos. Es muy importante que los seres humanos reconozcamos lo que sentimos en cada momento. En este momento yo lo acabo de hacer. Yo acabo de expresar que sentía miedo, sentía vergüenza, sentía inseguridad. Cuando un ser humano reconoce lo que siente, se convierte en un atributo espiritual que se expande y se convierte en una herramienta de conciencia, principalmente para nosotros, pero también para todos los implicados. Es importante empezar a permitirnos que se nos vean las emociones, porque durante toda nuestra historia hemos creído, porque así era el contexto, que teníamos que negarlas, disimularlas o ignorarlas. Y eso, lo único que nos sirve en este momento es para seguir igual. Y en este momento todos estamos preparados para cambiar y ser cada vez más nosotros mismos, para ser más coherentes, íntegros y vivir desde el respeto por todo lo que somos. Cada ser humano es un ser único y no podemos seguir siendo iguales. Somos seres únicos y todos somos merecedores de dignidad, de respeto, y todos tenemos la misión, el propósito y la responsabilidad de descubrir cuál es nuestro lenguaje, cuál es nuestra manera de vivir, la manera de reconocernos, de relacionarnos. Y yo estoy aquí hoy para eso, para compartir que no soy una persona que disfruta los eventos sociales ni las actividades sociales. Se me da muy bien las relaciones uno a uno, pero todo lo que es de grupo lo sufro, lo he sufrido, y en este momento sé que es un salto donde ya no es un sufrimiento. Para mí es una motivación personal estar aquí y cada vez más abierta a más personas, para que recordemos todos
que aquello que más sufrimos tiene que ver con nuestro mayor propósito, con nuestras cualidades innatas más sagradas. Lo que pasa es que han estado tan ocultas, hemos guardado nuestro secreto sagrado de una manera tan fuerte y tan repetidas veces que nos da miedo enseñar nuestros dones y talentos. Nos da miedo enseñar nuestra valía. Nos hemos convencido de que somos seres creídos o con complejo de superioridad si nos permitimos disfrutar, nos permitimos amar lo que hacemos y hacer lo que amamos. En el prólogo, como les comentaba, hay 4 personas que realmente han sido personas que me han reconocido cuando yo no me reconocía todavía. Y en la página del copyright aparece Maite Insua, que es la diseñadora del libro, además de mi profe de yoga, es mi amiga y es una persona que no ha necesitado escucharme con palabras, me ha escuchado con su corazón y ha podido plasmar todas las ideas, a pesar de los cambios hasta el último momento, porque así es la vida, todo está vivo y cuando las cosas están vivas cambiamos constantemente. Aunque digamos que esto es así, vamos a estar sentados y luego nos ponemos de pie, nos permitimos el cambio porque la vida es cambio constante. Está también Carmen, porque aparece como en la revisión general precisamente por lo que ella ha compartido, que gracias a sus preguntas yo he podido afinar la manera de llegar y explicar tanta información, porque el libro explica información infinita, información que a nivel racional es imposible de explicar, es imposible de poner palabras, porque nuestro espíritu, nuestra alma, porque la fuente divina es infinita, es algo que racionalmente no tiene palabras. Y esta información tiene esa energía de amor infinito que vive en cada uno de nosotros y que está en todo cuanto existe, incluso en aquello que creemos que no es una creación divina. Las preguntas que me hacía Carmen, es muy importante decirlo porque ahí vamos a llegar también con el libro, las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos y que hacemos a los demás son muy importantes para posicionarnos en el respeto o en el juicio. Si nosotros preguntamos y esa pregunta nos lleva a enfocarnos en un problema o a un ¿por qué no lo has hecho mejor?, nos separamos de nosotros, nos alejamos de nuestro propósito de vida. Pero si nosotros nos preguntamos o preguntamos a alguien desde el respeto y la dignidad, desde el valor, desde la empatía de entender que esa persona, si está sufriendo o no está haciendo las cosas como deberían ser, no es porque no lo haya querido hacer bien. Si nosotros preguntamos, dando por hecho que hay un error, vamos a juzgar y nos vamos a juzgar sin darnos cuenta. Vamos a debilitar a los demás y nos vamos a debilitar a nosotros mismos. Pero si nosotros preguntamos, nos comunicamos desde la valía, desde dar la importancia de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos en cada momento, y cada momento nos está enseñando a ser lo mejor, a recordar nuestros propios atributos, a reconocer nuestros potenciales, a adquirir cada vez más herramientas y recursos, entonces nosotros no nos vamos a enfocar en un problema, nos vamos a enfocar en la prioridad, nos vamos a enfocar en encontrar una respuesta dentro y no en encontrar un permiso fuera o una aprobación fuera. Todas las respuestas están dentro de nosotros cuando nos alineamos con esta visión de respeto, de amor por todo cuanto existe, incluso por aquello que más nos duele. Detrás de cada experiencia y de cada situación hay una respuesta y un mensaje sagrado. Aquí hay personas que trabajan y conviven con personas
que no tienen casa, que no tienen hogar, que no tienen familia, que no tienen dinero, que creen que no tienen recursos. Y estas personas saben que están llenas de amor y por eso pueden ver con amor y respeto a estas personas, y es suficiente, más que suficiente, ver con amor a alguien, porque esa persona es lo único que necesita, recordar que es digno de amor y que es un hijo del amor y que es parte importante del amor. Es todo lo que necesitamos los seres humanos para recordar quiénes somos. Estamos convencidos los seres humanos que no somos merecedores, que no podemos, que no lo podemos hacer igual o mejor que alguien, porque normalmente nos comparamos. Cuando vemos que alguien llega a algo, a una realización, a un proyecto, lo primero que pensamos es: yo no puedo hacer eso. Y es que nadie puede hacer lo que otro puede, porque todos venimos a hacerlo de una manera única. También en esta página aparece mi hermano, Jesús Miranda Salas, como corrector de estilo, porque los últimos 3 meses antes de imprimir el libro se dedicó 100% a ponerlo en práctica. Y claro que habían ciertos puntos que todavía no había podido ponerle palabras porque lo hacía, yo hago esto de manera natural. Todo lo que enseño en el libro es un camino, pero cada uno descubrimos millones de caminos. Esto es solo un camino más. Entonces, este camino que yo he recorrido es un camino que me ha ayudado a entender el mensaje sagrado de mis experiencias más traumáticas, más violentas y más desestructuradas. En mi niñez he sido una niña que ha vivido la violación sexual durante muchos años. He vivido el abuso, he vivido maltrato, he vivido violencia, pero todo esto era encubierto. O sea, mis padres no lo veían porque todo estaba aparentemente bien. De hecho, en casa había mucho cariño, había muchos cuidados, había muchos recursos económicos. Pero la violencia no siempre está de cara directa. La violencia y la violación no siempre se presenta como violencia. Entonces, en mi caso, si nadie lo podía ver y yo no podía hablar, porque parte de mi propósito es venir a dar un mensaje, pero también parte de ese propósito, hasta que nosotros no reconocemos el propósito, esa habilidad innata se convierte en un problema. Cada vez que nosotros tenemos un problema, una situación, está relacionada con afinar o ser conscientes de nuestros mayores dones y talentos. Entonces, en mi caso, esa situación era perfecta para yo sentirme incapaz de decir lo que estaba pasando. Un niño no sabe lo que está pasando cuando lo violan. Hay mucha información, hay mucha distorsión, hay mucha información que está manipulada. Y esta manera de ver la vida me ha enseñado, me ha ayudado, me ha permitido ponerle palabras a todo, pero en su momento. Yo pude contarle a mi familia sobre las violaciones en el 2015, después de que morí. La experiencia cercana a la muerte fue en abril y esta situación de violencia y violaciones lo pude contar a mi familia en diciembre del 2015. Entonces, toda una vida trabajándome el miedo, las emociones más densas y convirtiéndolas en fortaleza, en coraje, en valentía, en confianza, en respeto, en claridad. Entonces yo misma he puesto a prueba esta herramienta que estoy compartiendo. Es fácil para mí ahora porque es natural, pero mi hermano, es una persona con la que me he entendido muy bien, es como si habláramos el mismo lenguaje, y no siempre es con palabras, hay mucha telepatía entre él y yo. Él lo quería poner a prueba, a pesar de que ha hecho muchas sesiones conmigo y que somos hermanos, quería ponerlo a prueba y así lo hizo. Entonces ha sido todo un proceso también, me he sentido llevada de la mano de el mundo espiritual, que somos nosotros mismos, pero también del mundo humano y físico, que es lo mismo.
La parte humana y la parte espiritual es lo mismo, sencillamente en diferentes estados, en diferentes caras, pero somos lo mismo a nivel físico que espiritual. Entonces, en el caso de mi hermano, tuvo esa empatía, esa hermandad de no cuestionarme, de no juzgarme, sino que al contrario aportar. Y la imprenta, que es Gráficas Guión, Juan Galvez y su equipo, que también hablé con muchas imprentas y era un proyecto imposible, parecía imposible. Y por otra parte, a nivel económico era impagable. Y esta persona también lo vivió desde su corazón, lo pudo sentir desde la confianza, el valor, valoró mi intención, valoró la intención del equipo que estábamos aquí y entró en esa misma intención. Aportaron lo mejor. Es increíble que en este caso, por ejemplo, las personas, no solamente la imprenta, la diseñadora, todas las personas que han participado en este proceso del libro, el nivel económico ha sido lo último. Aquí los presupuestos no estaban cerrados. Es impresionante la manera, la forma de pago, el margen, la confianza en que les iba a pagar de alguna manera. Entonces es muy importante todo el proceso que he vivido para llegar a este momento. Y bueno, las personas que han venido leyendo el libro, porque lo he empezado a vender hace 2 meses, incluso antes de que saliera de imprenta, han coincidido en varias cosas. Una de ellas es que no lo pueden leer de cualquier manera y efectivamente está custodiado, el mensaje está protegido. La única manera en que llegamos al mensaje es cuando nosotros nos permitimos tomarnos el tiempo para nosotros y no estar con 10 cosas más, ni de la compra, ni el dinero, no. Es cuando tenemos la actitud de ir hacia adentro, o sea, escucharnos, sentirnos, de encontrarnos con nosotros mismos. Es la única manera en que podemos coger el hilo del mensaje. Otra cosa, otro tema que han coincidido es que cuando empiezan a leerlo, ya quieren terminarlo. Empiezan a leerlo y se puede leer muy rápido una vez entras, pero para entrar tenemos que estar muy centrados. En pocas palabras, sin juicios. Si nosotros juzgamos la lectura, no vamos a entender nada. Si nosotros nos liberamos del propio juicio o del juicio hacia algo, no entramos. Cuando terminan de leer el libro, es mágico la sensación, porque volvemos al reconocimiento propio, volvemos a la autovalía, volvemos a ver colores, la vida a colores, ¿no? Volvemos a ver el sentido en cada cosa, en cada situación. Pero luego nos encontramos con las cartas a la hora de practicar y también han coincidido en lo mismo la mayoría de personas, y es que la sensación es, ¿y lo voy a hacer bien? ¿Y si no lo hago bien? Pues es el paso de confianza, precisamente cuando movemos toda esta información que está dentro, porque es nuestra. El libro no dice nada nuevo, el libro dice lo que somos, parte de lo que somos. Cuando llegamos a remover, a recordar todo esto que somos y llegamos a las cartas para integrar esta nueva manera de vernos, esta nueva manera de comunicarnos con nosotros mismos, nos da miedo equivocarnos. Y es la falta de confianza en nosotros mismos. Pero es coherente y es natural. Y es solo darnos cuenta que es un paso más para recuperar la confianza que siempre ha estado dentro, que es nuestra. La confianza solo es reconocerla para que se active, para que se expanda, pero es nuestra, siempre ha estado, siempre nos ha pertenecido. Entonces, reconocer que nos da miedo, pero vamos a confiar. Y hay 3 grupos de cartas: cartas de emociones inconscientes. Las voy a ver. Sí, emociones inconscientes, creencias distorsionadas
y verdades reconocidas. ¿Por qué emociones inconscientes? Porque toda situación, física, emocional o mental, una enfermedad, un accidente, un encuentro, todo es energía. Todo es emocional. Y cuando las cosas no fluyen, cuando nosotros pensamos algo que queremos y se manifiesta inmediatamente, es porque estamos alineados entre lo que sentimos, pensamos, hacemos y somos. Pero cuando algo no nos sale, es porque no estamos alineados. Es decir, que pensamos en una cosa, sentimos en otra dirección y actuamos posiblemente en coherencia con uno de los dos o algo nuevo, algo diferente. Entonces esta distorsión es lo que nos lleva a que no manifestemos lo que queremos, sino que manifestemos justo lo contrario o nos detengamos, nos sintamos atascados, limitados, obligados, violados, ofendidos. Pero realmente todo lo que nos pasa es un aviso para que vayamos adentro y entendamos qué es lo que no nos permitimos hacer, cuál es el enfoque que está desalineado con nuestra verdad interior. Entonces, una vez reconocemos la emoción inconsciente, ¿por qué es inconsciente? En el libro explico varios estados de conciencia, no porque sean mejores unos que otros, ni porque unas personas sean más o menos conscientes, sino porque todos los estados son parte de nuestra conciencia. Y el inconsciente es como un velo, es como algo que nos nubla, algo que nos deja razonar, pero no nos deja observarnos. Pero si nosotros observamos el inconsciente con conciencia, el inconsciente se convierte en un acelerador de nuestra conciencia. Todo tiene una función, todo es parte del equilibrio que somos y que vivimos. Entonces, cuando nosotros nos permitimos reconocer la emoción inconsciente, ya damos un salto, una apertura y una expansión a lo que realmente queremos, a lo que realmente somos. Cuando nosotros entramos en sentir y reconocer esa emoción, nos vamos a conectar con la mente. Y por eso vienen las segundas cartas, que son creencias distorsionadas. Porque nacieron en contextos desestructurados, pero en ese contexto tuvo sentido y nos sirvió para sobrevivir, para pertenecer o para conocernos. Y como ha servido, entonces la seguimos practicando, esa creencia, hasta que nos deja de servir. Y es cuando nos empezamos a limitar. Pero si no nos damos cuenta que esa limitación es nuestra manera de pensar, entonces vamos a juzgar o a culpabilizar a los demás, o a la situación, o al tiempo, o al dinero, o a los medios. Y realmente es nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos. Cuando nosotros llegamos a las terceras cartas, al tercer grupo de cartas, que son la verdad reconocida, es cuando ya nos abrimos a poner palabras a lo que realmente representa el proceso de distorsión, de acumulación de emociones, pero también de todo el aprendizaje. Y también de volvernos a valorar todo lo que hemos vivido. Pero para llegar a esa verdad, a veces, si nosotros no nos abrimos desde el autorreconocimiento, no vamos a entender esa verdad. Llegamos a esa verdad y la leemos y no entendemos. Entonces, cuando llegamos ahí, es solo cuestión de tiempo, pero con confianza. Confianza en permitirnos llegar al momento y de la manera en que necesitamos llegar. Todos llegamos a nuestra verdad porque es de donde salimos y volvemos a nuestra verdad más sagrada.
Es solo cuestión de tiempo, de encontrar el momento y la manera, en cada momento, en cada situación. En los últimos capítulos, en el último capítulo del libro, aparecen todos los pasos para seguir y usar en las cartas. ¿Pero por qué es el último capítulo? Porque es muy importante leer todo el libro para poder llegar ahí con mucha más claridad sobre lo que nosotros mismos hacemos cuando sentimos, pensamos y conectamos todos estos cuerpos, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo espiritual, son diferentes cuerpos. Y el libro es inclusivo. ¿En qué sentido? En que hay personas que se les facilita mucho más la lectura a nivel intuitivo. Hay otras personas que necesitan leerlo y entenderlo mucho más a nivel intelectual. Entonces hay de todo. Algunas personas necesitan el paso a paso y todos los detalles. Están. Otras personas no. Otras personas se van a guiar por los colores y las formas. Está perfecto. Entonces ese es el mensaje, que no necesitamos usarlo de una manera estandarizada. Ahí hay mucha información para que cada uno encuentre su manera, su momento y también su sentido de leerlo y de practicarlo. Y luego que lo haga suyo y luego que no lo use, porque ya es algo natural, espontáneo. Y me gustaría escuchar alguna pregunta de lo que hemos dicho. Gracias, Carmen, por todo. Gracias, Esperanza, por tanto, por todo. Gracias, Alberto. Gracias, María Antonia. Persona súper importante en este camino, en este proceso, para compartir en este momento tanto y a la vez tan simple. ¿Alguna pregunta de lo que es el libro, la práctica?